amigos televidentes y familia virtual, nosotros damos inicio una vez más al segmento de hábitos cardiosaludables con el doctor Giner Rizzo, y el día de hoy traemos un tema que creo que es un poco común en nuestra sociedad, y es ese estado en el que podemos entrar de manera inconsciente, que perdemos la conciencia, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros decimos es que se nos nubló la vista, o es que miramos blanco, o es que sentimos tal cosa. Pero son los desmayos, doctor. A mí me gustaría, para iniciar, que usted nos diga cómo se produce un desmayo. Pues lo más importante cuando vas a entablar una conversación es definir los términos. Porque para unas personas un desmayo es una cosa y para otras personas es otra cosa. Entonces, incluso en el ámbito médico hay distintos conceptos. Entonces, el desmayo es la pérdida de conocimiento de una persona, pero que se puede dar secundaria a varias causas. En general, el término que más se acepta es la pérdida de conocimiento secundaria a una disminución del flujo de sangre a la cabeza. Entonces, de ese tipo de desmayo es que vamos a hablar, que es la pérdida de conocimiento secundaria a una disminución del flujo de sangre a la cabeza. Entonces, me dijiste por qué se producen. Pues se producen por una serie de enfermedades o estados fisiológicos o patológicos, o sea, pueden ser estados normales o anormales de funcionamiento del cuerpo que provocan de que no le llegue bien la sangre a la cabeza. Y al no llevarle bien sangre a la cabeza, entonces hay una parte que es la que nos mantiene activos, vigil, que nos mantiene despiertos, que no funciona bien y hace que la persona pierda el conocimiento. ¿Qué hace que estos desmayos puedan ser más frecuentes? Ok. El término de desmayo del que estamos hablando se denomina síncope. Ese es el término médico. El término coloquial, ¿verdad?, es desmayo, pero el término científico médico es síncope. El síncope tiene tres causas fundamentales. Una, que es debido a un mal funcionamiento del sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso no funciona bien, puede provocar que el cuerpo se le baje mucho la presión o que se le baje mucho la presión y provoque pérdida del flujo hacia la cabeza y se desmaya. Ese se llama síncope neuromediado. Entonces, el síncope secundaria a un mal funcionamiento del sistema nervioso. Después tenemos el síncope o desmayo secundario a un mal funcionamiento del corazón, que es el síncope cardiogénico, que es que tengas una enfermedad ya sea del sistema eléctrico o del sistema mecánico del corazón y provoca que ese mal funcionamiento del corazón no llegue sangre a la cabeza. Entonces sería síncope cardiogénico. Y por último tendría el síncope secundaria a hipotensión ortostática, que es un síncope que es cuando no regulas bien la presión y estás acostado y te pones de pie muy rápido. No sé si les ha pasado que a veces cuando se pone de pie muy rápido se marea. Hay personas que eso no lo pueden regular por completo, entonces no regulan bien la presión y se desmayan. Entonces, las tres causas de síncope son neuromediada, o sea, por mal funcionamiento del sistema nervioso, cardiogénico, que es por mal funcionamiento del corazón, o por hipotensión ortostática, que es mal funcionamiento de regulación de la presión arterial. Hay una serie de enfermedades que pueden provocar ese mal funcionamiento y eso es lo que te va a provocar que cada vez sean más frecuentes o menos frecuentes los síncopes. ¿Esto lo puede causar los trastornos coronarios? Sí. Una de las causas es que una enfermedad que tenga una obstrucción en las arterias coronarias provoca un mal funcionamiento del corazón y puede provocarte un mal funcionamiento del sistema eléctrico, entonces te desmaya. Eso es lo más común, es lo más común de la forma de que causa la cardiopatía isquémica, que es los trastornos coronarios, el síncope. Entonces sí, una enfermedad coronaria puede causar una arritmia que te puede llevar a un síncope o desmayo. Doctor, si nos encontramos en la situación de que tenemos a alguien que en este momento ha sufrido un desmayo, ¿de qué manera nosotros podemos auxiliar a esa persona? Pues lo primero que se debe de hacer es la posición, lo primero que se debe de hacer es evaluar, a ver si miren, cuando tienen un paro cardíaco, también se pierde el conocimiento, ¿verdad? Pero la diferencia del síncope es que en un paro cardíaco el paciente no va a tener pulso, el paciente no va a tener respiración o el paciente va a tener unas coloraciones azuladas. Entonces, lo primero es confirmar de que sea un desmayo y que no sea un paro cardíaco.
Y para eso es, primero, pedir auxilio, que alguien te ayude. Segundo, que alguien te ayude y además llamar a algún personal médico para que sepa para que sepa cuál es la mejor estrategia. Porque si tienes un paciente con pérdida del conocimiento, pueden ser múltiples causas. Eso es importante saber, que por ejemplo, un bajón de azúcar provoca pérdida del conocimiento, pero no es un síncope. Una epilepsia, una convulsión, provoca pérdida del conocimiento, pero no es un síncope. Un paro cardíaco es una pérdida de conocimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedir ayuda, llamar a un personal médico y mientras llega esa ayuda, venir y tocarle ver si el paciente tiene pulso o no tiene pulso. Porque si es pérdida de conocimiento sin pulso, eso es un paro cardíaco, no es un pulso. Y ahí tendríamos que ver las medidas de reanimación que deberíamos de saber toda la población para ante un paciente que cae súbitamente sin pulso y que es las estrategias de RCP, que se llama reanimación cardiopulmonar básica. Entonces, resumen, pierde el conocimiento, pedir ayuda, ver si el paciente tiene pulso y si respira. Si el paciente tiene pulso y respira, entonces no es un paro cardíaco. Entonces lo podemos poner en una posición de lado izquierdo, ¿verdad? De forma que esté como que va a dormir de lado, porque esa es una posición de seguridad para ver para evitar de que si ese paciente vomite, broncoaspire, o sea, se le vaya para allá. Entonces, eso es cuando el paciente tiene una pérdida de conocimiento. Si es un paciente que comienza a convulsionar, protegerlo de que no se vaya a golpear, protegerlo de que no se vaya a morder la lengua y esperar y que llegue la ayuda durante la convulsión. Y asimismo, en el síncope, si ya supiéramos que es un síncope, un desmayo, entonces que no está convulsionando, entonces ver si él se va a recuperar espontáneamente. En un paciente con un síncope o desmayo del que estamos hablando, el paciente se recupera espontáneamente. Un síncope o desmayo es la pérdida de conocimiento brusca, secundaria a una baja de flujo sanguíneo de breve duración y con recuperación espontánea sin dejar secuela, porque también puede ser una embolia. Entonces, si es una embolia, pues ya deja la mirada o la cara, se voltea o no puede mover una mano o un pie. Entonces es un tema bastante complicado de atender porque la pérdida de conocimiento ante un paciente puede ser secundaria a múltiples enfermedades. Entonces lo primero que tendríamos que identificar es qué enfermedad está provocando esa pérdida de conocimiento. Entonces, como te digo, pedir ayuda, ponerlo en posición, mirar si tiene pulso, no tiene pulso y tratar de trasladarlo. Si no hay algo, si no puede llegar rápido la ambulancia o eso, entonces nosotros tratar de trasladarlo con el mayor cuidado posible, porque puede haber tenido un trauma que al caer se golpeó, con el mayor cuidado posible a una unidad de salud. ¿Cuáles serían las consecuencias después de un desmayo? Depende de la causa. No es lo mismo un desmayo por una obstrucción coronaria, que puede inclusive llegar a morir. No es lo mismo un desmayo por una obstrucción de una válvula del corazón, que puede morir, que un desmayo secundario a estar mucho tiempo en un acto, como es común en los jóvenes adolescentes que están en un acto, en una marcha o en una misa, ¿verdad? Entonces vienen y están mucho tiempo de pie y se desmayan. Ese no va a dejar ninguna secuela más que el golpe. Entonces, realmente lo importante y las secuelas dependen no del desmayo en sí, sino de la causa que provocó el desmayo. Entonces, lo primero que hay que hacer uno cuando lo recibe como médico es diagnosticar la causa del desmayo, del síncope. Y dependiendo de la causa pueden ser los riesgos, que pueden ser hasta la muerte, o no, o ningún riesgo, como puede ser en un síncope neuromediado vasovagal típico, que es vamos a decir así, común, pues. Doctor, en el mundo del deporte a veces es muy habitual ver que los futbolistas o las personas que están ejerciendo un deporte se desmayan. ¿Cuáles podrían ser las causas de esto? Esos síncopes son de los más peligrosos, porque son síncopes de esfuerzo.
Generalmente un síncope de esfuerzo es de los más peligrosos y puede llegar hasta la muerte súbita. Ya hemos visto futbolistas que caen en un partido y mueren. Eso es secundario a que ese futbolista tenía una enfermedad cardíaca que no se había diagnosticado y que durante el esfuerzo provocó que no funcionara bien el corazón y se desmayan y puede llegar a morir. Entonces la causa más común de un desmayo, de un síncope en un paciente, en una persona que le ocurrió durante un esfuerzo, es que sea del corazón, y eso son enfermedades graves. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que usted daría a la población en general? Bueno, lo primero es que si tienen un desmayo, pues primero que todo busquen a definir la causa del desmayo. Porque si es un síncope que le da, porque como le digo, cuando estaba en una misa, cuando estaba en una iglesia, cuando estaba en una marcha, cuando estaba que le iban a sacar sangre, entonces ese es un síncope neuromediado, vasovagal, y eso no va a tener ningún problema. Pero si es un síncope que le dio a un futbolista que estaba haciendo ejercicio, ese sí se puede morir. Entonces lo que lo que le puedo sugerir es que si han tenido desmayo, pues que busquen definir por qué se está desmayando. Doctor, ¿algo que le gustaría agregar antes de finalizar el segmento del día de hoy? Sí, que me preguntaste fuera de cámara el mimiski. Pues el mimiski es un síncope que se da por miedo extremo. Entonces es un tipo de síncope neuromediado. Cuando tienes un miedo extremo, cuando tienes una ansiedad extrema, cuando tienes un dolor extremo, el sistema nervioso no reacciona bien y hace que se te baje la presión, se te baje la frecuencia cardíaca, no llegue sangre al cerebro y te desmayes. Bueno, gracias doctor por habernos regalado esta información. Sabemos que es importante de que nosotros podamos educarnos en cómo cuidar nuestra salud, y esto ustedes lo pueden hacer en este segmento de hábitos cardiosaludables todos los días miércoles en Canal Gino TV.